El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha confirmado que más de 300 personas fueron rescatadas de la acería de Azovstal en Mariupol. Con esta noticia damos inicio al informativo en Deutsche Welle. Yo soy Carol Guerrero, los saludo desde Berlín. Arrancamos con los titulares de esta jornada. El gobierno ucraniano ha confirmado que todos los civiles que se encontraban en la acería de Azovstal en Mariupol han sido evacuados después de permanecer semanas atrapados en esa zona. Y en La Habana sigue aumentando la cifra de víctimas mortales que dejó la explosión ocurrida este viernes en el emblemático Hotel Saratoga de la capital cubana. Al menos 32 personas perdieron la vida y se teme que haya más cuerpos entre los escombros. Nuevos ataques aéreos rusos se han registrado este sábado en toda Ucrania. Fuentes militares de ese país aseguran que los combates continúan por tercer día consecutivo en las cercanías de la acería de Azovstal. Se cree que allí hay un número indeterminado de combatientes del batallón nacionalista Azov, mientras el Kremlin asegura que los corredores humanitarios están funcionando. Ucrania afirma que todas las mujeres, niños y ancianos fueron evacuados de Azovstal. Entre tanto, 3 personas murieron en el este del país por ataques con misiles en la localidad de Bakhmut. Las autoridades ucranianas temen que se intensifiquen los combates para lograr una victoria simbólica para el 9 de mayo. Y más temprano, nuestra enviada especial a Ucrania, Fanny Fashar, nos contó detalles de cómo se produjo la evacuación de civiles de la acería de Azovstal en Mariupol. Los civiles que llevan semanas refugiados allí, civiles, niños, mujeres, ancianos, pueden respirar aliviados. Pero es solo una parte del calvario. Todavía no han llegado a los centros de acogida. No sabemos si van a llegar a salvo a la región de Zapo, en el norte controlado por Ucrania, o si van a terminar en las partes controladas por Rusia, a saber, la región de Donbass, la región controlada por los separatistas apoyados por Rusia en Ucrania. Para ellos, salir de ahí es un paso muy importante en su camino a la libertad y la seguridad. Pero la operación es muy difícil, como hemos visto en otras esta semana. El ataque a Mariupol continúa en medio de los intentos de evacuación y cabe destacar que todavía hay muchos soldados atrincherados allí. Por tanto, cabe esperar que el asalto a Mariupol y a la planta de Azovstal se recrudezca. Rusia podría completar su ataque para así poder declarar que Mariupol está bajo su control, incluida la gran planta de la acería Azovstal. Y el 9 de mayo se conmemora el triunfo de las tropas soviéticas sobre el ejército de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Este año el presidente ruso Vladimir Putin lidera las celebraciones que tienen como acto central un desfile militar en Moscú. Estas imágenes de los preparativos incluyen el llamado avión del juicio final, el puesto de mando nuclear aéreo de Rusia. Es probable que Putin utilice la fecha para calificar de exitosa la invasión rusa de Ucrania, pese a los retrasos y reveses en su estrategia. Cambiamos de tema porque en Cuba continúa la consternación por la tragedia ocurrida este viernes en el Hotel Saratoga de La Habana. La cifra de muertos sigue aumentando y las autoridades temen que haya más cuerpos bajo los escombros. Mientras avanzan las labores de rescate, sigue en marcha la investigación para determinar exactamente cómo se produjo la explosión, aunque se descarta un atentado. En La Habana continúan las labores de rescate y desescombro en el emblemático Hotel Saratoga, un día después de la explosión que destrozó gran parte de su fachada. Hasta el momento se han rescatado más de 30 cuerpos sin vida de entre los restos del edificio siniestrado, y se teme que el número de víctimas aumente, ya que casi 20 personas continúan desaparecidas, según datos de la Cruz Roja. Nerviosismo y críticas de los familiares de personas que podrían estar bajo los escombros. Trabaja en el Saratoga, está ahí desde ayer a las 8 de la mañana, estas son las alturas de que no sé nada de ella. No está en la monga, no está en el hospital y estoy cansada de las mentiras por el televisor.
Las autoridades subrayan que ahora los esfuerzos se centran en el rescate de sobrevivientes, una tarea ardua, como detalla el responsable de las labores de salvamento. Es lento porque es un trabajo minucioso, muy cuidadoso. Como le expliqué, hay vidas dentro del edificio. El trabajo se tiene que ir extrayendo poco a poco el escombro en vistas a que junto con los escombros puedan haber víctimas. Después de constatar que no hay sobrevivientes en las plantas superiores, la búsqueda se centra ahora en la planta baja, el sótano y el subsótano de la instalación. La gran cantidad de escombros complica enormemente el acceso. El Saratoga llevaba 2 años cerrado como consecuencia de la pandemia y aún no había abierto sus puertas. En el momento de la tragedia, en el edificio había trabajadores ultimando detalles antes de la reapertura la semana entrante. Y siguiendo muy de cerca lo ocurrido en el Hotel Saratoga de La Habana, ha estado el periodista Joe Suárez, a quien saludamos a esta hora en la capital cubana. Joe, buenas tardes. ¿Cómo avanzan las tareas de rescate? Hola, buenas tardes y gracias por la invitación. La verdad es que hay mucha incertidumbre todavía sobre la cantidad de personas que podría haber debajo de los escombros, ya sea cadáveres o personas vivas. La técnica canina del Ministerio del Interior se ha estado adentrando, ya han llegado incluso a partes del sótano y ahí, al menos hasta ahora, han informado que no han encontrado ningún cuerpo humano. Las calles ya están despejadas, tanto Dragones como Prado. En esa esquina es donde se encuentra el emblemático Hotel Saratoga. Y ya hay grupos de jóvenes que en redes sociales se están organizando también para tratar de aportar, me refiero a personas de la sociedad civil, un grupo, por ejemplo, de jóvenes bautistas de una iglesia contigua al hotel, ya se están organizando también para tratar de ayudar a aquellas personas que estaban en las inmediaciones del hotel, en sus viviendas, en sus casas, que también han sido afectadas. Joe, ¿qué nos puedes contar sobre el contexto en el que se ha producido esta explosión al frente del Hotel Saratoga? Bueno, ahora mismo es un contexto bastante, vamos a decir, inflamable para el régimen. Hay una visita programada de López Obrador, presidente de México, y uno de los pocos aliados del régimen en el hemisferio, y uno de los más importantes también. Díaz-Canel se ha negado a decretar duelo nacional. Muchas personas consideran que esto es a causa de que esto no interrumpa, digamos, la visita de López Obrador, el presidente mexicano, y activistas en redes sociales, activistas por los derechos humanos como Katy Méndez, han referido su malestar a causa de esto, precisamente por anteponer una relación, digamos, pública del régimen con su aliado regional antes que el dolor de las víctimas, ¿no? Recordemos, ya este domingo se celebra acá en Cuba el Día de las Madres. Va a ser un Día de las Madres muy oscuro para muchos hogares. Y también, por otra parte, el régimen estaba cerrando ya la Feria Internacional del Turismo, celebrada en la ciudad de Varadero, donde pretendía relanzar a Cuba como un destino turístico seguro después de 2 años de pandemia. Recordemos que el turismo es la industria, es la locomotora de la economía cubana, y ahora precisamente es irónico porque hay un hotel en el centro de la capital, uno de los polos turísticos del país, que ha caído, y además hay una turista española, desgraciadamente, que falleció, y su esposo está en grave en el hospital ahora mismo también. Joe Suárez en La Habana, gracias por estas informaciones a propósito de esta explosión. Gracias a ustedes. Y Cuba será la última parada de la gira por Centroamérica que en estos momentos está realizando el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Luego de reunirse con sus homólogos de Honduras, El Salvador y Guatemala, el mandatario mexicano visita Belice. Su primer viaje a la región está centrado en la cooperación para frenar la migración y la violencia. El mandatario ha buscado exportar sus programas sociales Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. Además, ha reiterado su llamado a Washington a destinar recursos para combatir la violencia y la pobreza endémica, causas de la creciente migración hacia los Estados Unidos. Valoramos esta visita del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador a Centroamérica con la periodista Andrea Sosa Cabrios, a quien saludamos a esta hora en Ciudad de México. Andrea, buenas tardes.
Como mencionábamos, López Obrador quiere exportar sus programas sociales a Centroamérica. Sin embargo, críticos afirman que son clientelistas porque con ellos su partido busca ganar votos. ¿Han funcionado ahí en México en la lucha contra la pobreza? En México el gobierno dice que ha funcionado, pero auditorías independientes indican que no han funcionado tanto como se esperaba, o por lo menos como esperaba el gobierno. El programa Sembrando Vida es un programa para plantar árboles frutales y maderables y lograr que las familias con eso tengan una fuente de ingresos y también puedan autoabastecerse. Este tipo de programas para las familias que reciben el dinero naturalmente son positivos, pero se ha dicho que, por ejemplo, deforestan zonas que ya están sembradas para sembrar nuevos árboles, lo cual es una contradicción porque se trataría de un programa de reforestación. Entonces, se queman espacios que ya están sembrados para sembrar, o en el caso del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, se han detectado casos de jóvenes que son contratados por centros de trabajo fantasmas para recibir ese dinero, que hay escasa fiscalización. Entonces, la falta de indicadores para evaluarlos y de instancias independientes que puedan evaluar esos programas no permiten decir realmente que hayan sido exitosos. Si se mide en términos de si han servido para frenar la migración y para frenar la violencia, la migración en México se ha acentuado en los últimos años en el gobierno de López Obrador y también sigue la violencia. Andrea, brevemente, ¿qué tan eficaces podrían ser entonces estos programas para frenar la migración centroamericana? La migración es un fenómeno muy fuerte que depende mucho de la expectativa que tiene la gente de una vida mejor en Estados Unidos y de ese sueño americano que está lleno de fantasías enormes a través de lo que ven por televisión, de lo que les cuentan familiares, de lo que les dicen las redes de traficantes de migrantes también. Entonces es muy fuerte ese deseo de llegar a Estados Unidos y es difícil que este tipo de programas por sí mismos puedan servir para frenar esa migración. Andrea Sosa Cabrios en Ciudad de México, gracias por estas informaciones. Y con esto llegamos al final del informativo. Sigan conectados a Deutsche Welle. Los espero en menos de una hora con más noticias. Sigan con nosotros.